Les voy a contar algunas cosas porque sabe que uno se le olvida algunas cosas, ¿no? Había un padre que venía de Coclel Norte, subiendo arriba. Cuando vino la inundación, el padre vino hacia Coclecito y él le dijo a los señores que qué podían hacer si ellos estaban de acuerdo a que mandarle una nota al general Torrijos, porque la inundación se había llevado todas las cosas de los señores, porque ellos vivían casi a orilla del río. Y ahí fue donde por primera vez el general Torrijos vino a Coclecito, un 8 de agosto del 70. La vida de nosotros, si Dios no hubiera dado esa oportunidad, había sido muy triste, porque faltaba lo que era de salud, había mucha desnutrición, falta de vivienda, o sea, todo, porque era una montaña marginada totalmente. Él venía de Panamá y él nos informaba, él buscaba el método para informarnos que él venía. Nosotros nos íbamos caminando, muy alegre venía el viejo, ¿verdad? De ahí llegábamos al río y pues, todos nos vamos a tirar al río, y así era. Y que aquí en Coclecito está su gente, que lo quiere todavía. La Fundación Omar Torrijos presenta... Todavía lo quiere, ¿verdad? Un programa especial para celebrar un aniversario más del nacimiento de ese gran líder panameño. Yo hablo de general Torrijos como si él estuviera vivo, porque así es. Hace 91 años, cuando nació Omar, era duro soñar con una patria entera. Cuando creció y empezó a madurar, siquiera imaginarse que la bandera nacional ondearía en todo el territorio nacional era casi cambiar la vida por la muerte misma. Pero Omar escogió el camino de la lucha generacional y trajo la luz de la esperanza a toda una nación, logrando unir al pueblo y al gobierno en una yunta que logró la soberanía para toda la patria e hizo historia. Hoy, la Fundación Omar Torrijos lo recuerda como el más sobresaliente panameño del siglo XX y de lo que va en el presente siglo XXI. Nadie más preciso para liderar la acción colectiva y paciente. En lo que costó, pero se fue haciendo. Ninguno más valiente para encabezar la marcha histórica del pueblo y para pagar con su propia vida semejante osadía. Fue su deber, su misión, pero también fue su entrega generosa personal. Algunos panameños, lamentablemente, todavía no han valorado con justicia a ese comandante carismático, dueño de una inteligencia estratégica y táctica asombrosa, que supo moldearse en el taller de las luchas y los sacrificios de nuestro pueblo, y que escogió el camino de vencer, pero negociando. Omar Torrijos Herrera dirigió la lucha por la recuperación de nuestra condición de país soberano, apoyado en lo mejor de nuestras capacidades como pueblo y como nación. Omar supo esperar con paciencia y supo soñar con los ojos abiertos. Pensó en el mejor final posible para la batalla más importante de la historia política, económica y social del pueblo panameño, la gran batalla por nuestra liberación nacional. Hoy y aquí vamos a recordarlo, agradeciéndole su recio ejemplo, disfrutando la patria entera, la patria soberana y sin cercas que nos entregó, con su sencillez, con su valentía y con su enorme generosidad personal. La luz y el ejemplo de Omar Efraín Torrijos Herrera no se apagarán jamás, porque ese comandante renace todos los días en la saloma del campesino que se levanta al alba
para hacer parir a la tierra. En el canto popular del obrero y del albañil desde sus andamios. En el pregón de esperanzas y de sueños cuando los jóvenes vocean los periódicos cada mañana. En aquel vendedor ambulante, madrugador y alegre que otea el futuro con optimismo y entusiasmo. Y en la mujer sencilla, profesional y trabajadora que sale a buscar el pan de sus hijos en base al trabajo honesto. Es verdad, Omar vuelve cada día, cada mañana, en el canto de los niños que aprenden a leer en las escuelas, en el grito victorioso de los que vuelven al puerto con las redes tendidas y las bodegas llenas de peces. Omar Torrijos, sí, se levanta todas las mañanas y camina junto a su pueblo valiente, decidido, unido y dispuesto, hoy más que nunca, a derribar las barreras que todavía nos separan de aquel país justo, equitativo, educado y dueño de su propio destino. Ese país que Omar sigue soñando y que todos nos merecemos. ¿Quién dijo que la risa tuvo que emigrar? La periodista Ana María Penillo presenta una entrevista con Efebo Díaz, familiar del general Omar Torrijos Herrera. Embajador, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí. Cuéntenos cómo era Omar Torrijos de niño, cómo fue en su época escolar, cómo era como amigo. Ok. Bueno, pues buenas noches, Ana María, ¿verdad? Sí, Ana María. Ah, bueno, sí. Mira, que yo recuerde, pues podríamos decir que de las hermanas Herrera, 3 vivían en calle Segunda de Santiago. Joaquina, la madre, Joaquina de Torrijos, tuvo 10 hijos. La hermana Manuela de Pérez tuvo 9 y mi madre Gregoria tuvo 9. Un total de 28 primos, entre varones y mujeres. Hacíamos mayoría ahí en esa calle, pero también era una pesada población para mantener. Los viejos tuvieron que aprender a multiplicar los panes con dificultades. En aquel tiempo jugábamos, los muchachos hacíamos la vida de calle. Todo se jugaba allí, la pelota, el trompo, la canica, el escondido. Había pocos carros. Era una calle importante, esa calle Segunda. Estaba la iglesia, la escuela, el cuartel, el hospital y el cementerio. Y en esa escuela que quedaba ahí, dominio del Canadá, asistíamos todos los muchachos, los primos. Omar recuerdo también que relataba en una ocasión que él le tuvo miedo a 2 mujeres, a doña Raquel, mi esposa, y a doña Cheva, la directora de la escuela, que alaba muy duro las orejas. Esto era más o menos lo que pasaba por ahí. En los veranos se hacían paseos a los ríos cercanos que se iba a pie, al paso de las tablas y los charcones. Omar era reconocido como un gran nadador en ese tiempo. Claro, era una infancia sencilla, pero linda, ¿no? También entre primos, amigos. Muy alegre, sí, muy alegre, sí, muy. Sí, y muy, a ver, y la condición económica de aquellos tiempos era complicada. Usted mencionó que eran, bueno, muchos hermanos, había muchas limitaciones, las distancias eran largas, había, digamos, no hay tantas carreteras como hay ahora, en buenas condiciones. No, claro, que era muy difícil. Además, los salarios, acuérdate, los padres de nuestros padres eran maestros de escuela, sueldo bastante pobre, y sobre todo la carga, pues, de los hijos, que eran una carga fuerte, que ahora casi eso no se ve.
Eso era lo que... Sí, era muy difícil para en ese tiempo sostener por familias de tan numerosas. Claro, y él estuvo en la Normal de Santiago, embajador, y ¿por qué no fue maestro el general Omar Torrijos? O sea, ¿cómo es que no estudió docencia como el resto de sus hermanos? Sí, bueno, mira, voy a decir que gracias a la visión de Juan Demóstenes Arosemena se funda la Escuela Normal, la única secundaria del interior en aquel tiempo, estamos hablando de la década del 30, finales. Sí. Pues no sé qué hubiera pasado sin esa escuela. No solo a nosotros, digo, sino a todas las generaciones derrioranas. Nuestra familia carecían de medios para enviarnos a la capital, al instituto, a escuelas privadas. Así que casi todos los primos concurrimos al estudio del magisterio. Ahí en esa escuela habían estudiantes de todas las provincias. Bueno, pero sin embargo, mi tío Torrijos, consideró que Omar no debía continuar el magisterio. Todas sus hermanas iban por el mismo camino y eran demasiados maestros en la casa. Además, no le agradó mucho saber que Omar empezaba a militar en las actividades del movimiento estudiantil. La Normal era un hervidero de ideas revolucionarias. Profesores del extranjero, de España y Chile. Claro, cuénteme un poquito de eso, sí. Sí, bueno, a mí me parece, yo considero que esa escuela marcó muy hondo Omar y lo hizo humanista. Así que el papá se alió con Monchi Torrijos, que era el periodista, el mayor de todos. Lo convencieron de participar en un concurso a la beca para estudiar milicia en El Salvador. Él andaba creo que por el 4º o 5º año de la Normal. Y bueno, se ganó la beca y se fue. Se fue para El Salvador, adolescente todavía. Y me parece que conviene destacar en esa vivencia de la escuela primaria y adolescencia que Omar mantuvo una relación de amistad muy estrecha, muy grande, en mi opinión, la más entrañable que tuvo, con Melo Herrera. Eran muy amigos. Melo Herrera vivía en calle Segunda, también era contemporáneo, aunque no era pariente, ¿no? Mira que cuando él viaja a la Academia Militar de El Salvador, y su amigo Melo Herrera, un muchacho humilde también, trabajaba en la planta eléctrica de Santiago, se comunican por carta. Y estando Omar allá, como se dice, en la podría, sin recursos, Omar le pide a Melo que le mande cigarrillos por correo, porque allá son muy carísimos. Entonces Melo empieza a enviarle cartones de cigarrillos americanos, como Chesterfield, Camel. Entonces Omar consume unos paquetes y descubre que puede rebuscarse con la venta de los otros, que son costosos. Y así Melo comienza a ayudarle con estos cigarrillos a Omar allá. Hago referencia a esta relación porque Omar valoraba mucho la amistad, creía en ella. La amistad entre estos dos personajes les duró toda la vida, a través de toda la carrera militar. Ellos en verdad no se separaron, a pesar de que Melo vivía acá en Santiago. Claro. Tuvieron muchas peleas de amigos. Pero siempre se volvían a hablar entonces. Se dejaban de hablar, pero se reconciliaban pronto. Creo que lo voy a decir aquí hoy, creo que fue el único, en mi concepto, a quien el general Torrijos le permitía mandarlo para la mierda, así mismo, en público y en privado. Claro, también lo hacía, Omar lo hacía y se desquitaba. Dejaban de hablarse por unos días, pero el general aguantaba mucho menos, sin hablarle, y era el primero en hacer las paces. O iba él a Santiago, a la casa de Melo, o hacía que Melo fuera a Farallón. Claro, tenía una relación solidaria muy fuerte. No, esto es, como te digo, pues, yo conocí muchos amigos del general,
ese nivel. A ese nivel no creo. Ahora, háblenos un poco sobre la relación que tenía con Jean-Marie. ¿Cómo es que se relaciona este joven Omar Torrijos con Jean-Marie y cuáles eran las curiosidades intelectuales que tenía en aquel momento? ¿Cómo formaba parte de aquellos movimientos estudiantiles? Bueno, ¿qué discutían? Sí. ¿Cuáles eran los anhelos? Bueno, en relación con Jean-Marie era mayor. Jean-Marie era una generación mayor que Omar. Y esto no tuvieron mucha relación por eso, porque eran una distancia de las edades, ¿no? Y luego pues su vida para El Salvador, luego los trabajos en Panamá, en Colón, en Chiriquí, etcétera. Ellos se llegan a relacionar más bien ya en la etapa del proceso revolucionario. Y claro, se conocían, sabían cada uno. Omar sabía quién era Jean-Marie, era comunista, etcétera. Y a pesar de caer preso, Jean-Marie en los primeros días del golpe, que fue exiliado a Chile, Jean-Marie se incorporó al proceso revolucionario junto con los demás miembros del Partido Comunista y apoyaron la lucha de liberación nacional. Claro. Entendían bien con el general, pues, ¿no? Entendían, se respetaban, cada uno con su ideología, pero se respetaban. Okay. Jean-Marie le ayudó mucho a organizar los asentamientos campesinos acá en Veragua, sobre todo en el sur de Soná. Y recuerdo que una vez Omar le hizo una visita de cortesía a su casa, a la casa de Jean-Marie, aquí en Santiago, en compañía de gente de izquierda y de derecha. Omar no fue comunista, pero no temía a la confrontación de las ideas. Eso es lo que te puedo decir en esa relación. Y claro, había respeto. Omar lo respetaba también, como era un poeta y un escritor. Eso es lo que te puedo decir. Claro, el general buscaba coincidencias con las personas y no las diferencias. Ahora, este fue como el proceso ese revolucionario. Ahí como que Omar lo diseñó como una especie de arca de Noé. Todos cabían ahí de todas las tendencias. Omar Torrijos era un hombre con grandes responsabilidades políticas. ¿Cómo era de humor? O sea, ¿tenía sentido del humor? ¿Qué le daba risa? ¿Qué le molestaba de alguna forma? ¿Y cómo le hacía bromas a las demás personas? Sí, hombre, en realidad sí, Omar esto disfrutaba mucho y tenía buen humor. Buen humor le gustaba, él decía que él era como el promedio de los panameños. Le gustaba joder, era un jodedor y ni le importaba que lo jodieran. Le agradaban los chistes, incluso aquellos chistes que lo calificaban de dictador. No le molestaban. Se reía mucho de eso. Mira, una vez yo recuerdo que le dijeron que un latifundista afectado por la expropiación había dicho que ese solo nunca ha tenido nada y ahora reparte lo ajeno. Cuando le dijeron eso, le soltó la carcajada y confirmó: eso es verdad. Eso que dijo ese hombre es verdad. No tenía ninguna actitud, ni talante, ni ganas de ser dictador, ni de perseguir a nadie. Lo es lógico, él se defendió y exigió gente, es verdad, pero no mandó a matar a nadie. Pienso que la normal influyó en su personalidad. Tal vez por esa razón, considero que, tal vez digo yo, que por esa razón no tuvo dictadores amigos. En cambio, tuvo amistad con grandes hombres de su tiempo, como Jimmy Carter, García Márquez, Graham Greene, Tito de Yugoslavia, Felipe González de España, entre otros. Y también, en mi opinión, yo considero que con su muerte en 1981 finalizó su gobierno. Lo que siguió después es otra cosa, que no tuvo nada de Torrijos. Muchas gracias, embajador. La verdad que ha sido un placer conversar con usted.
Oiga, muchas gracias a ustedes y suerte, pues. Mucha suerte. Trabajo. Mucha suerte. Un abrazo. Yo recuerdo bien que yo era mayor jefe de zona en Colón. Un diputado deshonesto había hecho mal uso, por no decir que se había robado, hizo un uso incorrecto de 15.000 balboas que había para hacer el gimnasio a la escuela secundaria, a la escuela de Bravo. Cuando los líderes estudiantiles se dieron cuenta que se habían desaparecido las partidas, organizaron una manifestación, salió al comando de la tropa a imponer el orden, a propiciar la pacífica convivencia. Gastamos 1.000 bombas lacrimógenas, figúrate, 1.000 bombas lacrimógenas, saturamos de gas a todo Colón, y después que me mandan el recibo del G4 me dice que habíamos gastado 30.000 balboas, porque cada bomba costaba 30 balboas. Entonces, por una simple operación matemática me pude pensar que hubiera sido más económico y menos problemático construirle a los muchachos de gimnasio y no saturar a todo Colón de gas lacrimógeno, dejando siempre aquel resabio de rencor que queda en todo pueblo cuando la fuerza pública aplasta sus sanas intenciones. Omar Torrijos, 10 años de gestión y realizaciones. La Guardia Nacional irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Un año después, Omar Torrijos consolida su liderazgo a lo interno de la institución e inicia un proceso de reformas dirigido a mejorar las condiciones de vida de los panameños, construir las condiciones de la unidad nacional, iniciar un proceso de negociaciones de los tratados del Canal de Panamá. Ese proceso de reformas torrijistas se compuso de una reforma política basada en una nueva constitución aprobada en 1972, que creó un modelo político de representación popular cercano a las necesidades de las comunidades del país, y en la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, para dar soporte institucional y abrir espacios de participación ciudadana, se creó la Dirección General de Desarrollo Comunitario, una reforma constitucional dirigida a modernizar el aparato del Estado que reestructuró algunas de las instituciones y creó otras en función del proceso revolucionario vigente. Entre 1968 y 1971, el Código Agrario se tomó varias medidas para modificar el Código Agrario y se creó la Comisión Nacional de Reforma Agraria. En 1969, se crearon el Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de Salud. También se crearon los Ministerios de Comercio, Industrias y de Agricultura y Ganadería. En el 69 se reorganizó la Oficina de Regulación de Precios y se creó la Dirección de Aeronáutica Civil, y también se creó la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. En 1970 se creó el Instituto Nacional de Cultura y Deporte. También se crearon los distritos especiales de San Miguelito y Renacimiento. Se nacionalizaron los servicios públicos de luz y telefonía y se crearon el IRRE y el Intel respectivamente. La empresa estatal de cemento Bayano, la Corporación Financiera Nacional, el MIDA, el Instituto de Seguro Agropecuario, el IMA, el BDA, el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Banco Hipotecario Nacional. Se congelaron los precios de alquileres de las casas de inquilinato y apartamentos con arrendamientos menores a 80 balboas mensuales. También se congelaron los precios de los artículos de primera necesidad y se prohibió el alza de los precios de los medicamentos. Se amplió la cobertura de la Caja de Seguro Social. Se centralizó la institución, la cobertura de los riesgos profesionales. Se creó el seguro educativo para financiar los programas de formación profesional y educación sindical. Se promulgó el Código de Trabajo, que incorporó importantes beneficios laborables. El Tratado Torrijos-Carter abrogó el Tratado de 1903 y desapareció la Quinta Frontera, y revirtió el Canal de Panamá y sus tierras e instalaciones adyacentes. Aumentaron significativamente los ingresos provenientes del Canal de Panamá. En materia educativa, de 1968
a 1978, la matrícula aumentó en 90%, a 532,000 estudiantes. El personal docente en 90%, a 22,000. El número de escuelas un 43%, a 2,640, con 5,000 aulas nuevas. En materia de salud, se reorientaron los programas de salud hacia la salud preventiva. Los acueductos rurales aumentaron en 806%. Se duplicó el nivel anual de vacunaciones. La población atendida por el Seguro Social aumentó en un 220%, a 708,000 personas. Se habilitaron 300 unidades nuevas de salud rural. En materia de vivienda, el sector público construyó y financió casi 30,000 nuevas viviendas. En materia de reforma agraria, se crearon 208 asentamientos campesinos y 61 juntas agrarias. Además, se concedieron 10,500 títulos de propiedad. En desarrollo a la comunidad se realizaron más de 4,375 proyectos en todos los distritos del país mediante la participación de representantes de corregimiento. En desarrollo sindical, se propició la creación de más de 120 nuevos sindicatos. La red vial se expandió en un 65%, incluyendo más de 1,000 kilómetros asfaltados y 2,400 de revestido. Se construyeron varios aeropuertos y muelles regionales. Se integró el Sistema Nacional de Electricidad en 423% a 3,234 kilómetros. La capacidad de generación aumentó en 190%. Producto de los tratados Torrijos-Carter, aumentó la capacidad y la generación de empleos en el hub logístico vinculado al Canal de Panamá. Creció notablemente la actividad portuaria y la zona libre de Colón. Con el centro bancario creado en 1970, Panamá se consolidó como centro financiero internacional que genera miles de empleos. El centro de convenciones Atlapa, la renovación del casco antiguo y el nuevo aeropuerto internacional de Tocumen, entre otros proyectos, potenciaron la actividad turística de Panamá. Es un breve relato de la intensa actividad de los 10 años de gestión del general Omar Torrijos Herrera, el estadista y dirigente más importante de Panamá en las últimas décadas. Una plegaria por Dios y en dolida letanía, junto al pueblo en romería te doy mi postrer adiós. Ana María Pinillo ahora conversa con Daniel Delgado Diamante, responsable de su seguridad personal y hombre formado en el torrijismo. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación a este programa. Cuéntenos cómo usted llega a ese lugar y cuál fue la primera impresión que tuvo de aquel general Omar Torrijos Herrera. Bueno, hay que tomar en consideración dos aspectos. En primer lugar, el general Torrijos era coronel en ese tiempo, era mayor en ese tiempo, fue jefe de zona en Colón. Yo soy de Colón, era un joven estudiante. Mi padre era alcalde de Colón y con el jefe de zona tenían una gran amistad. Inclusive para el periodo del 64, cuando los actos y las actividades se dieron de la confrontación con los Estados Unidos, el coronel, en ese tiempo mayor, Torrijos, tuvo una gran participación imponiendo el orden y logrando tranquilizar a la gente ahí en Colón para evitar más muertos de los que se dieron. Y tuve la oportunidad de conocerlo. Ahí, en base a esa amistad realmente, cuando iba a estudiar milicia, porque yo quería ser militar, tuve la oportunidad de ya conocerlo como teniente coronel, de jefe de la Secretaría Ejecutiva de la Comandancia. Eso facilitó mi viaje a El Salvador. Yo estudié en la misma escuela donde estudió el general, la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en la hermana República de El Salvador. Así que tuve una gran oportunidad de verlo, conocerlo y saber de él y sus antecedentes. ¿Le dio consejos para que siguiera aquel rumbo o no, algún tipo de recomendación? En nuestro andar en la escuela militar y en nuestro andar en la vida militar, la mejor recomendación es la no recomendación. Cada uno tiene que hacerse sus méritos. El general hizo sus propios méritos siendo cadete, siendo estudiante de la escuela cadete de la escuela militar, y ahí forjó ese gran espíritu militar que lo caracterizó durante toda su vida.
Ok, ¿por qué usted cree que fue diferente el general Omar Torrijos, distinto a otros militares de América Latina? Yo creo que su formación de juventud tuvo mucho que ver. Él viene de una familia muy grande, en un área rural, en Veraguas. Tuvo la oportunidad de conocer la pobreza, conocer a los trabajadores, a los campesinos. Forjó una conducta social. Siendo cadet de la escuela militar, también tuvo la oportunidad de conocer en su momento crítico el país, El Salvador, que estaba en muchísimas oportunidades con actividades de revueltas, gobiernos militares, gobiernos que en algunos momentos no estaban identificados con su pueblo, en una formación eminentemente anticomunista, de todo lo que era izquierda, sin tomar en consideración los factores de carácter social. Yo creo que ahí él fue formando su conocimiento y su conducta frente a la vida, frente a los trabajadores, frente a los campesinos, lo cual eso fue también generando su aspecto de conciencia social, que lo caracterizó durante toda su vida, inclusive ya en Panamá como militar. Claro, ahora, esto de alguna manera influye, me dijo, en la personalidad del general Omar Torrijos. Cuando él regresa a Panamá, después del contragolpe que le hacen, ¿cuál era la opinión que se tenía? ¿Cuál era aquel interés de los militares en cuanto a la llegada del general Omar Torrijos, el regreso? ¿Por qué regresó acá el general Omar Torrijos? Yo creo que ver el regreso del general Torrijos sin ver el golpe de Estado, sin conocer y saber lo que se estaba dando, este era un país revuelto políticamente. Y el general era secretario ejecutivo de la comandancia, tenía un rol, pero había comandantes, estaba el general Vallarino saliendo, estaban los coroneles Pinilla, Urrutia, que eran mucho más antiguos que él. Pero él condujo ese movimiento de la juventud militar en la búsqueda de resolver los problemas políticos sociales del país. Especial. Él logró entender en Panamá lo que estaba sucediendo y la necesidad de hacer las transformaciones. Y por eso él encabeza el golpe de Estado en compañía de otros jóvenes oficiales, respetando inclusive la antigüedad de estos coroneles que eran más antiguos que él y haciendo una transición hacia lograr llegar a la conducción del movimiento revolucionario en Panamá. Entonces, él se caracterizó su primer año, todo el año 68 al 69, cuando se produce el golpe, en prepararse y estar en la conducción de la reforma social, de la búsqueda del entendimiento entre los panameños, y que tuvo también la oportunidad de ir de frente al tema de la lucha panameña por el Canal de Panamá. Cuando se le da el golpe no solamente a la figura, se le da un golpe al pensamiento político, social y militar del general Torrijos. Entonces, por supuesto que un hombre con su valentía, acompañado de otros jóvenes militares, decidió retornar al país y seguir conduciendo ese movimiento revolucionario que a final de cuentas ese golpe inicia también como defensa frente a la acometida del gobierno de Arnulfo Arias. Entonces, obviamente, ahí hubo un cambio trascendental en el pensamiento político del general y en la necesidad de que la Fuerza Armada Panameña, la Guardia Nacional, condujera ese movimiento revolucionario con los muchísimos panameños que estaban en la disposición de luchar por el país. Ahora, ¿cómo se fusiona ese pensamiento del general Omar Torrijos con los distintos pensamientos que existían aquí en Panamá y los distintos grupos de izquierda, de centroizquierda, que sí veían que había una situación de crisis social, de crisis política, que había una necesidad inmediata que era que se fueran las bases militares, recuperar soberanía nacional y además de eso, luchar contra la pobreza? Éramos un país muy pobre en aquel momento. ¿Cómo se fusionan esos pensamientos cuando regresa el general Omar Torrijos? Yo creo que el general Torrijos en ese momento lo que hace es tratar de aglutinar el pensamiento y sumar su conducción a lo que eran los grandes objetivos nacionales. Y el objetivo principal era la recuperación canalera. Él supo interpretar ese sentir. Y esa fue la convocatoria que él hizo a la sociedad panameña y a los diferentes grupos sociales, políticos e ideológicos del país en unir frente a un gran objetivo. El general Torrijos no se preocupó en su momento determinado por el desarrollo militar de la institución, sino por el desarrollo político-social del país. Y en ese sentido, a sabiendas
de que solamente conduciendo a la gente al desarrollo podía lograr la unidad nacional frente a un objetivo como era la recuperación canalera. Hacer que la religión de los panameños, que después se internacionalizó, fuera la lucha por la recuperación canalera, y para lo cual tenía que hacerlo necesariamente con todos los movimientos sociales, políticos, ideológicos que existían en el país. Y esa convocatoria que hizo fue importante para lograr ese gran éxito que logró a través de los tratados Torrijos-Carter. Incluso en América Latina existían dictaduras militares. O sea, estamos hablando de Brasil, Argentina, Chile. Las características de las condiciones políticas y sociales de Panamá eran muy distintas. Entonces, en base a estas características, ¿cómo influyó el liderazgo del general Omar Torrijos, la formación castrense, en el liderazgo de la sociedad panameña? O sea, para que le hicieran caso, para que lo respetaran, para que le creyeran. Hoy que se discute tanto sobre la credibilidad de los políticos. Yo creo que el hecho de ser militar le daba a él una gran fortaleza y le daba a él una gran capacidad, porque tenía la mochila y la cantimplora llena de entusiasmo por lograrlo, por atraer a la gente y conducirlos a ese gran objetivo. Él supo no solamente interpretarlo, sino atraer a la gran masa de panameños frente a este tema. Y él, que estaba viendo en un momento en que había dictaduras por toda América Latina, que tenía que ser, que su conducción y la revolución panameña tenía que ser distinta, tiene que ser con el pueblo y a favor del pueblo, porque tenía además de eso un gran objetivo, que no solamente era conducir al país por el desarrollo económico, sino la recuperación canalera. Eso le daba a él una autoridad moral para hacerlo distinto de lo que fue en otros países. Él le llamaba la dictadura del cariño, pero no solamente era la dictadura del cariño, él se declaró dictador desde el punto de vista de la formación del alcance del poder por la vía democrática o por la vía electoral. Pero su conducción, y nunca hubo, a mi juicio, en ese periodo más democracia en Panamá en toda su historia que la que hubo con Torrijos, particularmente con las elecciones de los representantes del corregimiento en el 72, y logró unir y amalgamar todo un sentir popular frente a un objetivo nacional. Ahora, licenciado, para ir cerrando, estamos viviendo crisis sociales en distintos países de América Latina. Panamá no escapa de eso. ¿Por qué hay que estudiar y recordar la figura de Omar Torrijos en un tiempo donde es necesario que se tengan referentes políticos, históricos para las nuevas generaciones? Porque Torrijos supo interpretar el sentir del pueblo. Esa interpretación del sentir del pueblo hoy en día no es igual como lo fue en los tiempos de él. Él supo resolver los problemas de la sociedad sobre la base. La gente critica, por ejemplo, los representantes de corregimiento, las juntas agrarias. Torrijos se preocupó por unir, por aglutinar al pueblo panameño, al campesinado frente a objetivos. Entonces, eso no necesariamente hoy se ve que lo importante sea el pueblo, sino lo importante es el desarrollo económico y otra serie de elementos. Pero además él tenía un gran objetivo nacional, que era la recuperación canalera. Y él logró unir a la gente a este objetivo y lograr los resultados que tuvo. Esa gran religión del pueblo panameño se hizo la religión de América y del mundo, y logramos ese objetivo. Costó. Nadie interpreta por qué Torrijos decidió esperar 23 años para lograr el objetivo, porque teníamos que prepararnos para ello. La preparación militar de Panamá se dio después de la muerte de Torrijos, porque él sí hizo su trabajo político, que fue unir a la gran familia panameña frente al desarrollo nacional. Gracias, Ana María. Muy buena pregunta. Licenciado Legado, háblenos un poco de su rol como responsable y qué responsabilidad. La seguridad de la vida del comandante de Torrijos. Yo era jefe de un grupo. Se hablaba mucho de que Torrijos no creía mucho en lo de la seguridad. ¿Por qué no nos cuenta alguna anécdota de ese aspecto de la vida del general Torrijos que mucha gente no conoce? No crean que Torrijos no tenía un gran sentido de lo que era la responsabilidad y la seguridad. De que los llamaba y les decía y que, Delgado, ¿dónde está el general Torrijos ahora mismo? Mire, eso no es cierto. Yo recuerdo una anécdota muy interesante sobre ese tema. Fue un día de que él quiso salir solo sin escoltas. Yo estaba de jefe de grupo. Y entonces él dijo, no, yo me voy solo. Yo voy manejando, no tienen que acompañarme. Yo voy a hacer unas diligencias y no voy a ir solo. Y yo le dije, lo siento mucho, general, pero usted va acompañado de su escolta, le guste o no le guste.
esa es nuestra responsabilidad y usted tiene una responsabilidad con el pueblo. Y esa responsabilidad es preservar su vida. Y dice, no señor, usted no me dejan ir ni al servicio solo y no van a ir. Y yo lo siento mucho, señor, ¿para qué dio un golpe? ¿Para qué quiso ser general? ¿Para qué quiso ser jefe de Estado? Entonces no, tiene que ir acompañado. Finalmente transamos y yo manejé el carro para acompañarlo a una reunión que él quería ir, una reunión que era privada y por lo tanto él quería que ir solo y no fue. Detrás de nosotros venían el resto de los escoltas a asegurarse que tuviera su seguridad. Yo hablo de General Torrijos como si él estuviera vivo, porque así es. Y a veces, por ejemplo, yo sueño con él y él me dice a mí, negra, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. La Fundación Omar Torrijos ha presentado un programa especial celebrando un aniversario más del nacimiento de ese gran panameño. Agradecemos su sintonía y renovamos nuestro más profundo compromiso con el ideario torrijista. En lo que costó, pero se fue haciendo, en lo que quedó tan solo en proyecto, lo que aguardará por mejores tiempos. Allí vivió Omar, ahí está su ejemplo. En el surco que espera la simiente, en la mano que él ha plantado siempre, mano campesina que ya es diferente. Allí vivió Omar, vivirá por siempre. En el ancón la bandera al viento, en la vigilia frente al imperio, en la certeza de que el mañana nos fue señalado y ahora hay que hacerlo. En el marginado que ahora opina y piensa que hoy no engañarán con mentiras viejas, ese ser modesto que calla y espera. Allí vivió Omar, está su madera. En el paisaje de vida y contraste, en el camino que entró en tantas partes, en lo que no dijo pero hizo y hace. Allí vivió Omar, cada día nace. Allí vivió Omar, cada día nace.